¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra es lo que cambia. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén viendo, escuchando, sintonizando. Aleluya. Qué bendición poder llegar a sus casitas en este día precioso, hoy día martes. Aleluya. En nuestro live, que va a ser un video en YouTube y va a ser un podcast en Spotify para que todos podamos aprender juntos y así podamos disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Así que, pastora, te dejo el tiempo para que te presentes y que nos saludes. Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Claudia Pérez y el día de hoy les damos la bienvenida a cada uno. Esperamos que se puedan gozar con esta palabra que el día de hoy el Señor en su misericordia nos va a permitir compartirles, y yo sé que va a ser un tiempo exquisito. Amén. Tómense un minutito para poder... Janita, buenas tardes. Ahí está Janita atrás en controles para ayudarnos a que este programa sea posible, y le damos gracias a Dios por darnos la vida hoy, ¿verdad? Y poder saber de que nos levantamos sabiendo de que cada día es una oportunidad de poder Amén. disfrutar, vivir al máximo y soltar el pasado y disfrutar al máximo el presente, ¿verdad? Y Amén. hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Pastora, decinos cuál es el tema de hoy, porque esto se va a poner candente. Amén. El día de hoy seguimos con los frutos del Espíritu Santo. Y hoy tenemos la paciencia. Oh my Ay, ay, ay. God. Hoy sí. Ese está. No, Dios nos ha venido hablando desde cada uno de esos frutos, ¿verdad? Del Amén, amor, amén. la paz, el gozo. Y hoy vamos a hablar lo que es la paciencia. Es uno de los frutos preciosos. Y luego el día de mañana, miércoles, vamos a estar viendo los dones. Y ahorita estamos en la escuela profética. Amén. Y en la escuela profética, claro, vamos a ver la unción profética, el don de profecía, el ministerio de profeta, pero vamos a estar viendo todos los dones también. Así que lleve de la mano el día martes el video que hacemos acá y el día miércoles en la escuela para poder llevar todo ese equipamiento posible
a sus vidas y a nosotros, que somos Amén. los que en primera fila nos ponemos para aprender y poder disfrutar, ¿verdad? Así Amén. que sin más preámbulos, yo creo que vamos a entrar a lo que sería lo que nos compete el día de hoy, y es la paciencia. Así que lo que quisiéramos ver es primero la base bíblica en Gálatas 5:22, donde nos muestra Gálatas todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley. Pastora, no se puede levantar una ley que diga: te prohíbo que tengas paciencia. Imagínate. No puede haber una ley que diga solo puedes tener cierta cantidad de amor, o solo a ciertas personas puedes amar. No puede haber una ley que diga: te prohíbo que tengas gozo, ¿verdad? Sino que son frutos del Espíritu. Amén. Que vienen con nosotros, y eso es bello. Así que la paciencia, que es un fruto precioso, hoy lo vamos a estar desarrollando. La base está en Gálatas 5:22, donde venimos desarrollando cada uno de esos frutos del Espíritu. Y no sé si querés introducirte con esta base, porque luego vamos a entrar a desarrollar lo que sería, pastora, ya un concepto de la paciencia. Amén. Pues sí, es muy importante a como el Espíritu nos lo ha venido dando, ¿verdad? Y la base es en Gálatas 5:22, y comenzamos que es un fruto. Y por supuesto, el primero es el amor, ¿verdad? Y si no, ahí sí que conocimos a través de la palabra que sobre todo es el amor. Y si realmente no entendemos qué es el amor, entonces no conocemos nada de Dios, porque Él es amor en nosotros. Entonces, por ende, vamos a tener que manejar, si así se puede decir, ¿verdad? O pedirle a Dios ese fruto que sobre todo es el que cubre, ¿va? Pues si no tenemos amor, no podemos tener gozo, no podemos tener paz, no podemos tener paciencia y todos los demás. Exacto. Entonces, fíjate que el concepto que traemos de paciencia es algo bien precioso, porque nos abre un poquito el panorama a lo que siempre pensamos, porque pensamos que paciencia es que espérate. Pero paciencia no es esperar, sino que paciencia es la actitud con la que esperas. O sea, el fruto, ese fruto precioso que es paciencia, no es tanto que espera, sé paciente. Sí, pero ¿qué es ser paciente? Es tener una actitud correcta mientras estoy esperando algo, ¿verdad? Entonces lo vamos a definir como que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien. Lo vamos a repetir de nuevo. La paciencia, y usted lo tiene ahí en pantalla, es la actitud que lleva al ser humano. Oí bien, la actitud, ¿verdad? No solo esperar, porque uno puede esperar enojado, peleando, puede esperar y esa no es paciencia. Entonces uno dice: qué impaciente, ¿verdad? Porque me molesté, porque me sobresalté, porque exijo, porque estoy de una manera malhumorado, porque no me atienden, porque yo vine primero, etcétera. Nos ha pasado a todos, considero yo. Entonces hoy vamos a entender de que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo, pero conseguirlo bien, ¿verdad? No porque lo conseguí, pero despeinado, enojado, y me peleé con puro Black Friday tirando a todos para agarrar algo, pero lo conseguí. No, la paciencia es totalmente diferente, es esa actitud para poder hacer las cosas bien hechas. Amén. Es que sobre todo en este concepto que nos estás dando, sobre todo es la actitud. Y la actitud muchas veces nos hace, ahí sí que nos abre puertas o nos cierra puertas. Exacto. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Que acá tiene mucho que ver en el concepto que tenemos acá, la actitud con la que vamos a esperar. Porque como decías, ¿verdad? Podemos esperar, pero de una manera enojados, molestos, intranquilos. Podemos esperar de mucha forma, de muchas maneras, pero la situación es esperar ¿cómo? Con una buena actitud. Ajá, exacto. Y dice contratiempos, o sea, pueden haber contratiempos, pero podés estar bien, o sea, calmado, tranquilo. Fue un contratiempo, pero aquí voy, todo va a estar bien. Y no por ser impacientes, incluso provocar algo como... solo es un ejemplo, no un accidente o cosas por el estilo, sino que la paciencia es la actitud para que podamos
soportar contratiempos y dificultades. Entonces se presentó una dificultad, pero voy a tener la actitud correcta para poder sobresalir de eso. Voy a poder esperar, voy a poder aguantar. Pero ahí también tenemos que tener cuidado y me imagino que más adelante, ¿verdad? Ajá, Vamos a estar hablando de eso, de que tampoco se trata de que, ok, como debemos de ser pacientes, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenía que ir a tal parte, me comprometí, pero como pues tuve contratiempos, entonces ya me quedé sin hacerlo. Eso se llama irresponsabilidad, eso se llama falta de orden, eso se llama no tener las prioridades correctas ni claras. Sí, tenés toda la razón, no hay que confundir una cosa con la otra, sino que aquí, por ejemplo, es la actitud para poder aguantar, porque, por ejemplo, tú vienes y pasa el tren y tú sabes de que acá el tren es un tren grandísimo, ¿no? Y tienes que esperar unos minutos. Bueno, pues no vas a estar pitándole a la gente y no, tienes que tener una buena actitud y saber de que está fuera de tus manos, de tu alcance hacer algo ahí, y con una actitud correcta esperar. ¿Por qué? Porque no está en tus manos, ¿verdad? Ni fue algo de que de ti dependa. Entonces, claro, tenés mucha razón. Ahora, quisiera dejarles la base bíblica de Romanos 8:25, donde dice: sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Ahí está la clave. Entonces la paciencia es la actitud para esperar algo. Y quizás todavía no lo has visto, porque dice, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos. Entonces hay cosas que todavía no vemos, pero nosotros sabemos de que Dios las ha prometido, que Dios está obrando, que Dios nos ha prometido. Nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, pero tenemos que esperarlas con paciencia, aunque todavía no las veamos. Tal vez también ahí se podría poner la cita: pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí. Ajá. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Imagínate cuántas veces no nos impacientamos, ¿verdad? Porque no miramos tal vez lo que hemos pedido, tal vez una respuesta a favor, tal vez lo que tal vez ya se nos ha dicho, y nos desesperamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo es que la palabra nos enseña a ser pacientes y esperar en Él? Tener la confianza de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, ¿verdad? Y acá en Romanos 8:25 dice, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. No dice de que te canses de esperar, no dice de que no lo vas a recibir, sino dice, tenemos que esperarlo con paciencia. Y ahí es donde la palabra nos viene a decir, ¿verdad? De que debemos de aprender qué es en realidad la paciencia. Exacto, y es donde se complementa con lo que traíamos como el concepto, ¿verdad? Uh-huh. Que es la actitud para poder esperar. Entonces ahí dejamos la base de Romanos 8:25 y lo buscamos en el griego. La palabra paciencia en el griego es macrosumia. Usted lo va a poder ahí ver para poder tomarle una foto, anotarlo, pero fíjate que esa palabra paciencia en el griego también tiene diferentes acepciones, como por ejemplo soporte. Entonces, ¿qué es paciencia? Es tener soporte, pero también aguante. O sea, es ser de aguante. Uh-huh. O sea, tiene paciencia, o sea, es de aguante, tiene aguante. Es clemencia. Se utiliza para indicar templanza o fortaleza de ánimo. Entonces, es un fruto que debemos de desarrollarlo sí o sí, si queremos disfrutar de veras la vida y poder disfrutar cuando las cosas no están sucediendo, pero que van a suceder o que van a venir o que vamos a provocar que sucedan, pero que todavía no las vemos, pero tenemos soporte, aguante y somos clementes. Amén. Me llama la atención que cuando muchas veces decimos, ¿verdad? ¡Hala, que aguante el que tiene!, ¿va? Y podemos ver de que para poder dominar la paciencia necesitamos ese aguante y sabemos de que a través del Señor lo podemos lograr, porque muchas veces sí somos impacientes, ¿verdad? Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Cuando estamos ensayando una alabanza por primera vez,
yo quisiera que a la primera saliera. ya no saliera, pero no es así, sino que es conforme practiquemos, vamos a poder lograr lo que queremos ver, ¿verdad? Entonces, por eso Paciencia. el concepto decía, ¿verdad? Algo que no miramos, pero que sabemos de que se va a llegar a tener. Entonces, muchas veces yo me pongo en primer lugar, ¿verdad? Porque muchas veces sí, como que no está esa paciencia, ese fruto no está desarrollado. Entonces, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le pido al Señor de que pues Él pueda desarrollar ese fruto en mi vida, ¿verdad? Para poder tener una buena actitud para esperar con paciencia, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dicho. Fíjate que esa palabra macrosumia, la voy a aprender a pronunciar, macrosumia, ya de una vez, ahí quedó. Macrosumia. Esa palabra macrosumia en el griego, que es paciencia, quiere decir longanimidad. Ajá. Y la longanimidad, usted va a darse cuenta que le puse allá a la par el concepto, si le das otro, mi amor, es generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Entonces, Mira. ¿qué es paciencia? Es ser generoso, tener una amplitud de ideas. Entonces, si no me salió de una forma, lo voy a hacer de otra. Eso es ser paciente. Wow. Entonces, muchas veces pensamos que solo es esperar y aguantar, pero también es tener una amplitud de ideas y de conducta. Es decir, de que si unas cosas no funcionan, pues no me voy a desesperar, lo voy a intentar de otra manera. Entonces, ahora como que ya se nos abrió un abanico de lo que es la paciencia y ya no solo lo encajamos en una caja, ¿va? Sino que lo sacamos de la caja y nos damos cuenta de que paciencia es ser generoso con uno mismo, porque si las cosas no están bien en el momento que esperas que estén, sé generoso, van a suceder, van a venir. Tienes otra idea mejor, más adelante va a surgir otra idea, o tienes plan B, plan C, pero sé paciente, porque de una o de otra manera lo vas a lograr. Y yo sé que no se te va a ir lo que querés decir, solo te quiero poner este ejemplo y a todos ustedes, el de Tomás Alva Edison, que cuentan en la biografía de Tomás Alva Edison de que intentó 1200 veces inventar el foco, ¿no? La luz. Y imagínate que cada vez que él estaba a punto de querer descubrirlo, le salía mal, pero buscaba otra idea eso es ser paciente. Es decir, lo voy a volver a intentar, pero no me salió de esta forma, lo voy a intentar de otra, pero esta tampoco, pero lo voy a intentar. Yo lo único que sé que cada vez que no me sale algo, estoy sabiendo cosas que no van a funcionar de esta manera. O sea, no es de darse por rendido, ¿verdad? No es de darse por vencido, sino que no me salió de esta forma, ahora ya sé que así no funciona, tengo que buscar la otra forma. No sé si los dejé más confundidos o les aclaré, pero la idea es esa. Yo creo que ahí es donde viene esto también, la generosidad de que uno muchas veces se limita y piensa de que solo de una manera lo puede hacer sin ahí sí que entender de que la paciencia también requiere el que lo intentemos de diferentes maneras y que no nos limitemos Claro. a lo que tal vez podemos hacer. No hay una idea que pueda decir, ay, eso no va a servir. Sí, muchas veces ni lo hemos intentado. Y es muchas veces de que nos limitamos, ¿verdad? Nos limitamos y ahí es donde viene esto de que estamos aprendiendo que la paciencia no es limitarse uno a solo una manera de querer hacerlo, solo una manera de querer verlo, sino ahí sí que como dice acá el concepto de esta palabra, ¿verdad? Que uno debe de tener amplitud de ideas. Imagínate, muchas veces nos metemos en algo, ¿verdad? De que solo de una manera lo podemos hacer. Impacientes, porque queremos que a la primera nos salga, o que de esta forma me tiene que salir y punto. Entonces, eso es ser impaciente. Y acá nos enseña, ¿verdad? De que hay una amplitud de ideas y de conducta, dice. Ajá. Entonces, tenemos que, también me llama la atención porque ya agarrando todo esto en sí, aguante. Ajá, entonces muchas veces ese aguante no lo tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no manejamos qué realmente es el concepto de
de la los paciencia. frutos de la paciencia. En este caso, ¿no? La Amén. paciencia. Y dice, al final dice fortaleza de ánimo. Entonces, cuando uno está fortalecido en el ánimo, es decir, de que uno puede estar, muchas veces me viene a la mente el versículo que dice que más vale un hombre que conquista, que se puede conquistar o dominar a sí mismo que conquistar una ciudad. Uh-huh. Entonces, la fortaleza de ánimo en uno es más importante. Y ahí es donde entra, claro, el dominio propio, pero la paciencia es parte de ese conjunto. Entonces, es bien importante que hoy usted se tome ese tiempo juntamente con nosotros, de aprender un poquito sobre la paciencia y que la pongamos por obra, porque de verdad es un fruto que nos va a hacer poder disfrutar la vida de una mejor manera. Por eso, yo considero que los frutos que el Espíritu Santo quiere que desarrollemos, y es con la ayuda del Espíritu Santo, porque son los frutos del Espíritu Santo, es con la ayuda del Espíritu Santo, es para poder tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque cuando uno ama, tiene una mejor calidad de vida. Cuando uno tiene paz, tiene una mejor calidad de vida. Cuando uno tiene gozo, tiene una mejor calidad de vida, porque en otra oportunidad vamos a estar hablando sobre las enfermedades emocionales y cómo pueden haber enfermedades físicas por la falta de gozo, por la falta de paz, por la falta de amor. Entonces, ya vamos a verlo. Espérenme, este podcast se pone cada vez más candente, pero entonces eso es lo que queremos dejarles en esta preciosa noche. Y no sé si quieres agregar algo más, porque te miraba con ganas de aportar algo más ahí. Fíjate que muchas veces también no enmarcamos a que Dios lo puede hacer solo de una manera y no miramos que ahí sí que tenemos a un Dios que es creativo. Exacto. Él es creativo y muchas veces, como nos dice, yo voy a hacerlo de tal forma, pero no entendemos la magnitud de la creatividad que puede tener Dios para poder, ahí sí que contestar algo que tal vez ya se nos dio, y enmarcamos tan chiquito, ¿verdad? El poder tener esa respuesta de parte de Dios, y por eso es que muchas veces somos impacientes y no lo podemos ver de diferente manera, porque muchas veces tal vez creemos nosotros, ¿verdad? En nuestro pensamiento tan pequeño, creemos nosotros de que solo puede ser de una manera, pero Dios utiliza diferentes formas para poder respondernos y para poder enseñarnos. Pero ahí es donde, bueno, yo lo miro así, ¿verdad? Ajá. De que muchas veces nos limitamos y somos impacientes, pero ahora a través de esto que estamos viendo me doy cuenta de cómo el Señor puede y cómo el Señor ha venido muchas veces a respondernos, pero nosotros no lo hemos visto así. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos el concepto. De paciencia. Ajá. Sí, porque pensamos de que solo es aguanta, espera. Ajá. Pero hay ahora un abanico, vuelvo a eso, a esa palabra, un abanico de lo que es la paciencia. Así como vimos un abanico en el gozo, ¿verdad? Las fuentes del gozo, así como vimos la semana pasada sobre la paz. Entonces hoy estamos viendo la paciencia, pero fíjate que me llamó la atención lo que escribió hermana Sami, porque es la diapositiva que viene después. Dice hermana Sami, o sea que también podría ser no dormirse en los laureles por ser tan pasivos. Exacto, pero dice, sino que accionar a que lo que estamos esperando o querer hacer suceda más pronto, sino que accionar a que lo que estamos esperando o querer hacer suceda más pronto, dice. Y ahí es donde quiero complementar con el comentario, hermana Sami, la diapositiva que viene ahorita para responder su pregunta, porque ahora quiero que veamos que paciencia no es ser lento. Paciencia no es ser lento, y paciencia, como decía hermana Sami acá, no es dejar de hacer las cosas. O sea, aquí estoy esperando. No, haz las cosas. No funcionan, intenta de otra forma, pero sé paciente, un día lo vas a lograr. Ahí se complementa lo que ella dice, pero traigo la base bíblica, fíjate, porque si paciencia no es ser lento, ni dejar de hacer las cosas, ¿dónde dice la Biblia? En Hebreos 12:1, y dice, voy a leerles lo que está más resaltado porque quiero llegar al punto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y... ¿Cómo le dice, pastora, lo que está en rojo? Y corramos con paciencia. Entonces paciencia no es ser lento, no, corramos con paciencia.
Entonces, la clave acá está en entender entonces que la paciencia no es ser lento. De no correr, pero con paciencia. Amén. Mira, no dejar de hacer, no, seguí haciéndolo, pero con paciencia. Amén. Amén. Para complementar lo que decía mi hermano. ¿Ya lo agarraste? Amén. Espero que lo hayan agarrado. Amén. Es que pues acá nos enseña la Biblia, ¿verdad? De que no es de que nos quedemos sentados, sino que vayamos corriendo, vayamos tratando de hacerlo. Si no se pudo de una manera, pues hagámoslo de otra, pero no esperar. Por ejemplo, tenemos como por ejemplo ese ejemplo que pusiste de Tomás Alva Edison, ¿verdad? Me imagino yo de que él estaba con la cosa de que él quería ver resuelto ese invento. El resultado rápido. Amén. Pero le tuvo que tomar 1200 veces para poder hacerlo, pero no es que se quedó sentado. Me imagino yo de que corrió, bueno, no le resultó a la primera, no le resultó a las 100 veces, no le resultó a las 1000 veces, pero no se quedó sentado, sino corrió para ver cómo lo podía hacer de diferente manera y en esa carrera que llevaba. Exacto. Iba en una carrera y tenía una meta. Exacto. ¿Te das cuenta? Ajá. Y entonces pero la iba haciendo con paciencia, no dándose por vencido, sino que volviéndolo a intentar de diferentes formas. A eso vamos. Entonces, hoy estamos entendiendo que la paciencia es correr. Es algo sorprendente, ¿verdad? Hoy yo tengo más de 25 años de conocer al Señor, ¿verdad? Y he escuchado mucho en algunas oportunidades la paciencia, pero cuando uno ya se sienta a meditar la palabra, es otra cosa, te abre el panorama y dice uno, wow, todo este tiempo, muchas veces tal vez no he tenido paciencia, o muchas veces he tenido paciencia sin saber lo que es paciencia, ¿verdad? Ajá. Lo que estoy ejecutando. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. Entonces hay una carrera por delante, corrámosla pero con paciencia, es decir, aguanta, soporta, tiene un abanico de ideas. Con la actitud, una buena actitud. Fortaleza de ánimo, con longanimidad, con generosidad. Entonces, ahora que entendemos qué es la paciencia, es algo sorprendente, ¿verdad? No sé si querés agregar algo ahí, porque en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Qué es lo que te hace muchas veces desistir? Quedarte a medias. Que nos desenfocamos. Exacto. Que ya tu mirada está puesta en otra cosa. Pero si siempre está en el Señor Jesús, tú vas a correr la carrera con paciencia. Es decir, vas a avanzar con paciencia. Tal vez las cosas no estaban saliendo de esta forma. Las voy a intentar de esta forma, pero voy a tener paciencia porque mi mirada está siempre en el Señor. Y yo sé hacia dónde está mi mirada. Si te desenfocas, ahí es donde pierdes. No, y fíjate que acá en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, también podemos ver de que aquí va inmerso a la fe, ¿verdad? Pero también muchas veces nos podemos desenfocar. ¿De qué manera? Que queremos obtener dicha respuesta a lo que le hemos pedido a Dios, pero ya nos desenfocamos y nos afanamos. Ay. Entonces, ya ahí entra el afán, tal vez porque te digo yo, un carro, ¿verdad? Que es, digamos, es material, pero muchas veces queremos hacerlo y está bien, pero nos desenfocamos porque acá dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces muchas veces tal vez tenemos un proyecto o algo que queremos lograr y muchas veces por no saber nos desenfocamos y entonces tal vez ya nos afanamos por dicho objetivo que queremos conseguir. Claro, eso está bien precioso. Entonces vamos a llegar ahora a lo que sería la mitad de esta plática, palabra, enseñanza. Porque fíjate, la importancia, yo le ponía aquí la importancia de la paciencia, como para que despertemos, recapacitemos y entendamos de lo importante que es la paciencia. Y la importancia de la paciencia viene en este pasaje en Lucas 21:19, donde dice, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La versión moderna, pero luego en la versión Kadosh, ahí también Lucas 21:19 dice, por estar firmes, que es la palabra paciencia, ¿no? Ya lo hemos venido platicando, salvarán sus vidas. Entonces, mira lo importante de la paciencia, trae salvación, trae ganancia del alma. Entonces, ¿qué tan importante es la paciencia?
Pues ahorita lo estamos viviendo porque tenemos la promesa en Cristo Jesús de que un día o Él viene por su amada o nos llama antes. Pero ¿cómo estamos? Caminando la carrera. Amén. Entonces esa paciencia es la que te salva también tu vida, es decir, de que te mantenés firme, no desistís, no retrocedes, Amén. anhelás, amás su venida, le servís todo el tiempo, gozás, disfrutás hacerlo. Entonces, por estar firmes, dice, salvarán sus vidas. Pero en la versión moderna, ¿verdad? En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces es bien importante entender lo importante, valga la redundancia, ¿verdad? Es bien importante entender lo importantísimo que es la paciencia. Amén. Y para ello ahora quiero que veamos qué provoca la paciencia. ¿Qué es lo que va a provocar la paciencia? Es decir, de que, bueno, yo ya aprendí entonces qué es la paciencia. Ya estoy viendo entonces de que paciencia no es ser lento ni dejar de hacer las cosas. Ya aprendí también de que la paciencia incluso trae salvación a mi alma. Entonces, ahora, ¿qué va a provocar la paciencia si la desarrollo aparte de todo lo que ya vi? ¿Qué provoca la paciencia? Y ahora, número 1, Proverbios 25:15, pastora, si lo lees, por favor. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, con la larga paciencia se aplaca el príncipe. Pero en la TLA dice, la paciencia vence toda resistencia. O sea, ¿qué trae la paciencia, verdad? Lo que te decía hace un momento, ¿qué provoca la paciencia? Que la paciencia vence toda resistencia. Sé paciente, porque se va a romper, se va a vencer toda la resistencia que pueda haber. Entonces, si tú te das cuenta, se ha demostrado de que una gota de agua constantemente puede incluso romper el concreto, pero no es la fuerza que trae la gota, porque es una gota mínima, es la paciencia, y viene una y otra y otra y otra y otra, y por muy resistente que sea el concreto, el cemento o una base tan sólida, si está constantemente cayendo esa gota de agua, entonces puede romper esa resistencia y abrir un hoyo, a tal punto de que entonces con la paciencia se puede aplacar a alguien. Es decir, aquí dice se aplaca el príncipe, se ablanda. La respuesta blanda apacigua la ira, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae la paciencia? Que se venza toda resistencia que pueda haber. Amén. Y es que fíjate que no terminaste de leer, porque... Perdón, en Proverbios 25:15 dice, la paciencia vence toda resistencia, la cortesía vence toda oposición. Wow, ahí está, ¿verdad? El complemento. Amén. Esa es la versión TLA. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que si somos corteses, si tenemos esa paciencia, la actitud, como decíamos al principio, vamos a vencer la oposición, porque ¿qué es lo contrario de la paciencia? La impaciencia. Claro. Entonces, con la paciencia, con una actitud, una buena actitud, vamos a vencer la oposición, vamos a vencer lo que se quiera oponer a alcanzar esa meta. Exacto. Vamos a vencer lo que se quiera oponer a alguna promesa que te ha hecho el Señor. Vamos a vencer a todo aquello de que Dios nos ha dicho que vamos a alcanzar. Muchas veces ahí sí que no ponemos en práctica lo que Dios nos deja en su palabra, y por eso es de que pues está este podcast, sí, ¿verdad? Esta plática, porque es una plática la que tenemos acá para poder aprender, para poder ahí sí que aprender cómo es que debemos de caminar, cómo es que podemos alcanzar esas metas para poder ver realizada en nuestras vidas. Amén. Mira cómo es eso, ¿verdad? Que entonces el punto en el que estamos desarrollando, entonces, ¿qué provoca la paciencia, verdad? ¿Qué provoca la paciencia? Bueno,
Entonces la paciencia va a traer un vencer de resistencia. Amén. Va a vencer toda resistencia. Número 2, Mateo 28, 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Mira, pues él está suplicando que tengan paciencia con él. Yo te lo pagaré todo. Tiene una deuda gigante, ¿verdad? Y está pidiendo paciencia. Ténganme paciencia. Y dice la Biblia, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira qué tremendo, porque cuando él le pide paciencia, le perdonan la deuda. Es decir, de que la paciencia provoca que haya un perdón en uno. O sea, el que seas paciente trae, se vence toda resistencia y conlleva perdón también. Y aquí le perdonaron la deuda, porque él lo que suplicó fue paciencia y le perdonaron la deuda. Wow. El punto, lo delicado fue de que él después no tuvo paciencia con los demás. Oh. Porque después cuando le cobra a él al que le debía poco, él le dicen a él, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice la Biblia en el Mateo 18:30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, fíjate cómo es eso, de que muchas veces nosotros pedimos que tengan paciencia con nosotros y nosotros no tenemos paciencia con los demás. Fíjate que acá dice, ¿verdad? Que fue movido a misericordia la otra persona. Sí. Y entonces por eso le soltó y le perdonó la deuda. Y muchas veces esa misericordia que Dios hace con nosotros no la podemos hacer con otros. Sí, o nosotros no podemos incluso hacerla con nosotros mismos. Tenernos misericordia a nosotros mismos, porque muchas veces se nos olvida de que Dios ya nos dio misericordia y por gracia y misericordia es que estamos acá, pero muchas veces somos inclusive, no tenemos misericordia con nosotros mismos, porque no reconocemos de que Dios ya nos dio esa misericordia y muchas veces nos aprovechamos de eso, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, claro, y lo que me llamó mucho la atención, porque el punto en sí a desarrollar sería qué provoca la paciencia, ¿verdad? Y aquí le soltó y le perdonó la deuda. Entonces la paciencia trae una libertad. Sí, libertad. Trae el soltar de deudas. Entonces hay que tener paciencia porque la paciencia rompe resistencia, vence resistencia y trae perdón, añade perdón, se le agrega perdón cuando uno es paciente. Y si a esa paciencia le trae perdón a uno también aprender a ser paciente con los demás, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para poder también ser paciente y también perdonar deudas que nos han perdonado a nosotros, ¿verdad? Ahora, Romanos 3:25, sobre qué es lo que trae la paciencia. Romanos 3:25, pastora, si lo lees, por favor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, ahí está. Imagínate, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la paciencia pasa por alto pecados. Amén, amén. Mira, pues cuando uno se sienta a meditar esto y se da cuenta de lo que está leyendo y lo que está aprendiendo, uno dice, wow, qué tan importante el fruto de la paciencia, que vence resistencia, que suelta deudas, trae perdón de deudas y pasa por alto, en la paciencia se pasa por alto los pecados pasados. Eso es algo sorprendente porque ahora vemos de que estamos hablando de algo que sí o sí se tiene que desarrollar ahorita, el fruto que es la paciencia, que trae estas bendiciones tan grandes. Qué importante, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos desapercibido esto y miramos que a través de la paciencia, ¿verdad? Somos libres, hay libertad. Hay perdón, sí. Es algo poderoso que el Señor nos muestra en su palabra. Amén. Esto está sorprendente. Entonces, la número 4, que sería Romanos 15:5, pastora, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo,
los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces ahí te das cuenta qué es lo que provoca la paciencia. Vivir en armonía unos con otros. Esto es, o sea, ya llegamos a un nivel donde decimos, verdaderamente yo tengo que tener esa paciencia, porque si yo quiero tener mira, dice, los ayude a vivir en armonía plena o en plena armonía. Entonces, si yo quiero vivir en una plena armonía, entonces voy a tener que tener esa paciencia, ¿verdad? Que Dios, quien da esa paciencia, amén, y ese ánimo, otra vez, amén, y ese ánimo, ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Entonces, la paciencia lo que trae es eso, trae un romper de resistencia, trae mejor lo resumimos, ¿verdad? Vence la resistencia. Y ahí les traje yo una especie de resumen en esas 4. ¿Qué provoca la paciencia? Vence la resistencia, pastora. Vence la resistencia, amados. Es algo sorprendente. Trae perdón. Oigan esto, trae perdón. Pasa por alto los pecados y es para poder vivir en armonía. O sea, aquí está la clave hoy, una llave tremenda para poder disfrutar la vida de una mejor manera. amén. Yo creo que si nos ponemos a pensar qué es lo que provoca la paciencia y nos quedamos en estos 4 puntos, wow, es poderoso, porque de esa manera vamos a poder vivir de una manera diferente, no esperando sentados, sino que corriendo tras la meta, pero con paciencia, con paz, con armonía, sabiendo de que somos libres, sabiendo de que no se trata de ir tropezando o quitando, no, sino o tirando a otros. Ajá, amén, sino que corriendo, pero pidiéndole al Señor que sea Él el que nos dé nuevas formas, que si no nos salió de una manera, pues vamos a intentarlo de otra, porque muchas veces vale la pena cuando uno ha cometido algún error, vale la pena también pues decir, ok, no salió, nos sacudimos y lo intentamos de nuevo, pero ahí vamos otra vez. Exacto. Ahí vamos. Y creer en que la verdad es de que qué bonito es vivir en armonía, porque uno sabe de que en el camino para poder alcanzar metas, cuando tenemos metas, vamos a necesitar de otros, vamos a necesitar estar en esa armonía, en esa unidad para poder alcanzar esa meta que tenemos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Este tema está súper importantísimo. Así que yo les recomiendo de que lo sigan meditando, lo sigan estudiando. Ajá. Y me gustaría dejarles el final, la conclusión, y la conclusión es cómo se desarrolla la paciencia, y darles 2 pasajes más. Uh-huh. Y con estos 2 pasajes nos vamos a despedir, ¿ok? Pero anote la parte final. ¿Cómo entonces voy a desarrollar esa paciencia? Porque ya vi qué es la paciencia, ya vi qué es lo que trae la paciencia, ya vi qué no es la paciencia, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo se va a desarrollar esa paciencia en mi vida? ¿Cómo voy a poder llegar a tener un nivel alto de paciencia? Y entonces veamos Santiago 1:3, por favor. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ahí viene ya producción de paciencia. Uh-huh. Ahora viene una producción de paciencia. ¿Cómo? Ya sé que necesito paciencia, pero ¿cómo la tengo? Bueno, pues por medio de cuando prueban tu fe. Porque si no has sido probado, entonces, ¿cómo desarrollas paciencia? Entonces, la prueba de tu fe va a producir, trae un producto, trae un resultado que es paciencia. Entonces, la paciencia va a venir, vamos a producir paciencia por medio de la prueba de nuestra fe. Es decir, de que la fe no es algo de que... ¿cómo te explico? Si queremos nosotros tener fe es porque vamos a creer que Dios puede hacer algo aunque no lo veamos, ¿verdad? Si estamos pasando una prueba, tenemos fe de que Dios va a obrar, Dios va a actuar, y ahí se está produciendo paciencia. Esos momentos donde quizás pensamos que se cerraron los cielos, la tierra es de bronce, los cielos de hierro y no hay nada alrededor, es donde uno dice, no, pero voy a esperar en Dios, voy a creerle a Dios, yo sé que Dios va a obrar. Y entonces estás desarrollando la prueba de tu fe, ahí te está produciendo paciencia, sabes que Dios tiene el control, aunque no lo
estés viendo, Dios está obrando. Como dice esa alabanza preciosa, ¿verdad? No lo puedo ver, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Y mañana, quizás hoy llovió muy fuerte, pero yo sé que mañana va a volver a salir el sol. Yo sé que después de la lluvia sale el arco iris. Yo sé que Dios va a hacer algo a favor y está con nosotros. Soy su hijo, no me deja, etcétera. Sí me doy a entender, es algo que es necesario. Pero... Amén. Y lo importante, ¿verdad? Vuelvo a la carga, es la actitud. La actitud, yo creo que si miramos este pasaje sabiendo de que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero también si le añadimos la actitud con la que nosotros vamos a tener esa fe, porque yo puedo decir, yo tengo fe, pero si mi actitud es lo contrario, ¿verdad? De que tal vez estoy, como decías, vamos a pasar esa prueba, vamos a pasar ese valle, vamos a pasar lo que tal vez estamos probando, pero si mi actitud dice lo contrario a lo que es la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. No, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. Amén. Entonces, si nosotros tenemos una actitud diferente, una actitud positiva a que va a pasar, vamos a pasar, vamos a alcanzar, vamos a llegar a esa meta, vamos realmente a poder pasar ese trayecto de llegar de un punto de inicio hasta donde está la meta, pero de una manera diferente, con una buena actitud. Exacto. Ahora fíjate que entonces estamos viendo ya para ir concluyendo, terminando, cómo se desarrolla la paciencia, y entonces estamos viendo que la paciencia se desarrolla a través de la prueba, y terminamos con este versículo en Romanos 5:3 donde dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y otra vez viene la palabra producir. ¿Qué se produce? Paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el punto aquí está que la tribulación produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces siempre se dice de una manera como yo os considero mala, ¿verdad? ¿Quieres paciencia? Tienes que pasar esto y tienes que pasar el otro. Y en cierta forma es cierto, pero hay que entender primero el abanico de lo que es la paciencia, lo que significa paciencia, para saber de que en medio de la prueba vamos a tener paciencia. Más que enfocarnos en lo fuerte de la prueba y la tribulación, saber que la paciencia es tan importante y que eso nos va a ayudar a resolver resistencias, pasar por alto, todos esos beneficios, ¿no? Entonces, eso como que dice uno, no, yo sé que a través de la prueba y la tribulación va a haber un producto de paciencia y voy a poder salir adelante de todo esto. Me llama la atención porque dice la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Ajá. Y la prueba, esperanza. Ahí está. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesús Cristo, nuestra esperanza, ¿verdad? Amén. Él es nuestra esperanza, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es el que nos enseña qué es la paciencia, si Él es el que nos, ahí sí que Él de alguna manera a lo mejor vamos a pasar por tribulación, pero eso nos va a producir, eso nos va a hacer realmente experimentar qué es la paciencia. Nos va a hacer saber de que la paciencia va a traer la prueba, y la prueba nos va realmente a mostrar que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria y que en Él tenemos, aleluya, y que en Él tenemos la respuesta correcta, y que la esperanza, mira lo que dice en el 5, y la esperanza no avergüenza. Amén. Y cuando nosotros estamos plenamente seguros de que en esa tribulación
el Señor está obrando en nuestra paciencia y que Él es nuestra esperanza y Él no nos va a dejar avergonzados, amado hermano. Así que si en algún momento el enemigo te había querido decir lo contrario, hoy estamos aprendiendo de que Él no nos va a dejar avergonzados. Él está ahí con nosotros, Él ha estado contigo y tal vez no lo has alcanzado, tal vez te habías quedado cruzado de brazos, pero hoy aprendemos a través de su palabra de que al contrario, tenemos que correr, tenemos que ser persistentes, tenemos que alcanzar esa esperanza a través de esa tribulación, a través de esa prueba, pero vas a salir aprobado, vas a salir sabiendo qué es la paciencia, y cuando de repente se te dificulten las cosas, vas a poder aprender, amado hermano, a disfrutar. Porque no se trata de estar derrotado, sino al contrario, la actitud con que puedas afrontar esto. Él es tu esperanza y Él no te va a dejar avergonzado. Qué precioso. Me ministró mucho esta enseñanza, espero que a ti también la sigas Amén. meditando, porque en unos momentos ya va a estar en YouTube, va a estar el podcast para que lo puedas escuchar en Spotify, que puedas seguir edificándote, puedas seguir meditando esta palabra que nos lleva a poder entender la necesidad profunda de lo que es tener la paciencia y que podamos poner ese granito de arena que el Señor nos dijo que pusiéramos para poder edificar el cuerpo de Cristo y así poder ser de bendición unos con otros. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro tema, la paciencia, el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Hemos venido en esta travesía preciosa donde hemos venido hablando de los frutos del Espíritu, hablamos del amor, el gozo, la paz, y hoy llegamos a la paciencia, y ahí está esta herramienta para que podamos sentarnos a meditar. Así que Dios te bendiga, y no sé si quieres despedirte, pastora, tus últimas palabras en esta preciosa y bendecida noche. Amén. Imagínense yo la paciencia que tengo que tener para que me toque el turno. Son mentiras. No te doy el tiempo, ¿va? Paciencia. No. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Y Él respondió mi petición. Así que Amén. Pacientemente espera en Él, porque Él es tu esperanza. Él no te va a dejar avergonzado, avergonzada. Él está ahí, amado hermano, amada hermana. Espero que el Señor te fortalezca, te haya hablado a través de esta palabra y que podamos seguir ahí sí que corriendo, ¿verdad? Amén. Para poder llegar a la meta, y que el Señor te bendiga, y fue un gusto el poder haber compartido contigo, y gracias, Janita, también. Amén. Y gracias a todos. Gracias a todos los que están ahí dándonos saludos, agradeciendo, aportando. Si empiezo a mencionarlos voy a fallar porque se me van a pasar algunos. Gracias a todos. No se les olvide, mañana miércoles en Pan, Mosto y Aceite, PAMDEL, tenemos lo que es nuestra intercesión a las 7 de la noche. Amén. Tenemos doctrina básica en inglés ahorita y tenemos lo que es la escuela profética, donde mañana vamos a... ¿Cuál es el tema de mañana, pastora? Mañana vamos a estar en el don. Mañana. El don de profecía. Don de profecía. Para que por favor no se vaya a quedar toda la iglesia, los esperamos para que puedan ser edificados. El día viernes vamos a tener un servicio con toda la iglesia, pero enfocado en ministrar el corazón de los jóvenes hacia los padres y de los padres a los jóvenes. Eso va a estar precioso también. Ya el equipo de jóvenes se está preparando para poder ministrar en ese servicio lo que sería el corazón más que todo de los jóvenes, de los hijos y de los padres, ¿verdad? Así que los invitamos a toda la iglesia el día viernes también a las 7 de la noche. Y el día domingo vamos a tener una fiesta también, y va a estar compartiendo con nosotros la palabra este domingo el pastor Gerson, que es pastor allá en la iglesia Pan, Mosto y Aceite Banais, para que usted no se vaya a quedar, acompañado claro por pastor Air y su esposa, para que podamos también recibir una palabra. Y ahora es nuestro turno de sentarnos y aprender, pastora, y recibir también una palabra nosotros, ¿verdad? Y que es bien lindo. Tarde. Y por la tarde a las 2 de la tarde, después de que comamos todos juntos aquí, tengamos una coinonía después de nuestro culto, a las 2 de
de la tarde salimos a las calles a evangelizar y ya el equipo de evangelismo está listando todo para poder salir a evangelizar y que podamos ganar almas y dejar una semilla plantada en nuestra ciudad. Dios de esta ciudad. Aleluya. Aleluya. Bueno, amén. pues eso es todo por esta noche. Gracias a todos, los bendecimos, los amamos. Gracias por darle valor a lo que se realiza en este podcast, en este video, y que lo puedan disfrutar al máximo. Gracias, hemos aprendido juntos mucho y nos miramos, nos oímos hasta la próxima semana, el día martes. Sí, gracias, Janita, por estar ahí en controles, y puedes dar un aplauso, Janita, ahí para ti. Amén, aleluya. Bueno, nos despedimos porque si no seguimos con el siguiente fruto.